Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos de nuevo a hacer una segunda batalla, un segundo enfrentamiento entre libros. En este caso va a ser un enfrentamiento entre relatos, porque será que no lo pasé tan mal en el vídeo anterior, que lo pasé de pena. Ahí les voy a dejar el enlace si no lo han visto, porque la verdad que fue más jodido de lo que yo pensaba. Pero cuando me había nominado Isabel del canal Todos Mis Libros y Sara de Tómate un café con Sara, que les voy a dejar el enlace a cada uno de los canales para que ustedes vayan a descubrirlas, porque la verdad que sus batallas son igual de divertidas y traumáticas como resulta ser este tipo de cositas. El caso es que yo, mientras me nominaban, pues tenía claro que no me apetecía tanto hacer una batalla de libros, porque me parecía un combate relativamente desigual, pero sí creía que podía ser más divertido hacer una batalla entre los relatos de terror favoritos, con todo lo que eso supone, porque si hay algo que denomine al género del terror, algo que lo defina, es la presencia de relatos que son absolutamente incontestables y que tienen ese regusto a relatos que se te quedan en la mente para siempre. De hecho, cuando empecé a hacer la selección de los 16 relatos que van a participar en este duelo, ya empecé a tener ciertas dudas acerca de cuál de ellos se quedarían fuera, porque en la selección inicial me salieron más de 20. Así que el nivel es bastante importante y aquí están ya los 16 relatos que van a participar en esta selección. Así que espero que esto vaya a ser un poquito traumático porque relatos de terror hay algunos que son auténticamente maravillosos. Cualquiera de estos 16 son de obligada lectura desde mi punto de vista. Así que vamos a ver cuál de ellos se convertirá en el ganador de esta batalla de relatos favoritos de Gafas y Ojeras. Y bueno, vamos a empezar a jugar con esta selección, que la verdad que promete ser bastante más divertida, porque ya le digo que cualquiera de estos relatos puede resultar vencedor en función del cruce a que le corresponda. Vamos a ver quiénes son los primeros que salen. Tenemos que el primer relato que va a participar es La pata de mono de W. Jacobs, uno de los relatos más maravillosos que existen. Y se van a enfrentar, a ver quién tiene la suerte, a El hombre del traje negro de Stephen King. Pondré, supongo que capturas de pantalla de ambos relatos para que sean exactamente a cuál me refiero. Eh, Esto va a ser bastante desigual porque me encanta El hombre en el traje negro de Stephen King. Es un relato muy estremecedor donde aparece un personaje, una criatura negra, que todo indica que es Randall Flagg, o por lo menos una presencia así como muy demoníaca, oscura y siniestra, y que se enfrenta cara a cara a un pobre niño que estaba por allí pescando, y que en el momento mismo en el que aparece esa criatura ya se te mete ese miedo en el cuerpo, sobre todo por sentir la indefensión de ese niño que se va a enfrentar a alguien que tú, como lector, más o menos puedes imaginar quién es, pero que el niño no lo sabe. Y la verdad que es tenebroso y bastante chungo. Sin embargo, el hombre, la pata de mono de Jacobs, pues estamos hablando de los orígenes prácticamente de los mejores relatos de terror que han existido nunca, donde una familia recibe un artefacto, un amuleto que les concede todos los deseos que esta familia los pida, y claro, ya estamos acostumbrados a que esos deseos pues, pueden salir bien o pueden salir mal. Me encanta el relato de Stephen King, pero creo que se ha cruzado con la pata de mono y desgraciadamente Stephen King va a quedar fuera. Qué curioso que Stephen King no haya pasado ninguna selección, pero la pata de mono indiscutiblemente tiene que pasar a la siguiente ronda porque es un relato indiscutible. Así que King fuera, pasa a la siguiente, la pata de mono. ¿Quién más va a participar en esta selección? A ver cuáles son los seleccionados. Tenemos la oruga de Dogawa Rampo, un relato asiático absolutamente incontestable y que hay que descubrir. Y se le va a tocar enfrentar con el joven Goodman Brown de Nathalie Hawthorne. Ya aquí empezamos a tener ciertas dudas, porque ambos relatos son magníficos. No sé cuántas veces he hablado del joven Goodman Brown, de cómo eh, Nathalie Hawthorne consigue introducirnos en una historia que en apariencia sin mayor trascendencia, sino un paseo por el campo, donde nuestro joven Goodman tiene bastante sentido a la hora de entender este relato, es el hombre bueno,
va caminando y se cruza con una criatura pues que lo acompaña en ese paseo mientras están hablando un poco de todas las cosas que pasan en el pueblo y la posible presencia de algo demoníaco a su alrededor, todo muy relacionado con la bruja de Salem. Sin embargo, La Oruga es un relato de Tokugawa Rampo muy perturbador, como suelen ser las obras de este hombre, en el que nos encontramos, pues una personaje que después de un altercado en la guerra mundial, pues pierde brazos, piernas, ojos, boca y no, los ojos no, pierde la boca, pierde el sonido, pierde un poco el olfato, está deforme y aún así tiene una relación bastante pintoresca con su pareja. Dios. Eh, Aquí tengo bastantes dudas de decantarme por uno y otro. Este relato me encanta, el de Goodman Brown. Me parece que es muy sutil y desesperanzador, pero es transgresor donde los haya. Leer una historia como la de Dogawa Rampo te deja muy mal cuerpo cuando la estás leyendo y sobre todo me resulta muy poética, a pesar de lo desagradable que llega a ser la historia, me resulta muy poética. Y creo que uno de mis relatos favoritos se va a quedar afuera porque no deja de ser estremecedor, sin más. Pero dejaré fuera a Nathaniel Hawthorne y me voy a quedar con La Oruga por lo impactante que resulta un relato como este. Siguiente ronda. Vamos a ver quién toca en esta ocasión. Tenemos al clan de los parricidas de Ambrose Bierce que se va a enfrentar al papel pintado de amarillo de Charlotte Perkins. Relatos muy distintos entre sí y que la verdad que no sabría con cuál quedarme, si quedarme con el humor, la ironía y el sarcasmo y la mala leche de Ambrose Bierce o ese grito de auxilio que hace Charlotte Perkins con una historia en la que está reflejando todo lo que le ha pasado en su vida, en su matrimonio, en su sociedad, en la cual una mujer tiene que obedecer sin en ningún momento tener que acatar a sus deseos propios. Estamos hablando de una señora que está recién parida, tiene a su hijo y a partir de ahí entra como una especie de depresión causada tanto por su reciente alumbramiento como con la sensación de que necesita un espacio para sí misma y no se lo conceden. Y a todo eso le unimos una historia de terror detrás con ese papel pintado de amarillo que le hace ver ciertas cosas en la pared, que es tremendo el relato. Pero el clan de los parricidas, claro, nos encontramos con una serie de historias, que en un clan, una serie de pequeños fragmentos en donde hay unos niños que se dedican a matar de alguna manera a sus padres. La verdad que es divertidísimo, lo pasé pipa con ambos relatos, pero no sabría. Entre Charlotte Perkins, que es fundamental, van a ser películas, por cierto, el de Charlotte Perkins y el de los parricidas. Pues creo que lo pasé mucho mejor con la diversión pura de los parricidas y me hizo pensar mucho más el del papel. Así que me voy a quedar con Ambrose Bierce porque la verdad que cada uno de los fragmentos de esta historia son divertidísimas y aunque me encantó y lo recomiendo muchísimo el papel pintado de amarillo, pues creo que funciona más como alegoría de lo que está contando que como relato de terror, porque tampoco es que dé mucho miedo, aunque la situación que nos narra Charlotte Perkins pues es maravillosa, pero se ha quedado fuera en relación a estos tres. Vamos a ver el siguiente de los duelos. Se enfrentaría Berenice de Edgar Allan Poe, uno de los grandes relatos del maestro, con... A ver, ¿a quién le toca? A ver. Con la lotería de Shirley Jackson. A ver, son dos relatos que perfectamente podrían llegar a la final e incluso a ganarla. Shirley Jackson contra Poe. Creo que como escritor de relatos, Poe va a ser siempre el mejor escritor de relatos de terror que ha existido, junto con Lovecraft. Pero también creo que la lotería posiblemente es uno de los relatos más impactantes que se han escrito nunca. Así que aquí tendría que comparar al mejor de los relatos porque
he tenido la estúpida idea de seleccionar solamente un relato por autor y no poner varios de Lovecraft o de Poe para que sea un poco más ecuánime, pero ahora me estoy viendo en este problema, en el que tener que descartar a uno de los dos cuando cualquiera de estos dos podría llegar a la final. La lotería nos cuenta un poco la historia de una especie de sorteo anual que hay en una aldea bastante peculiar donde todas las familias se reúnen en la plaza del pueblo para determinar quién va a ser el vencedor de esa famosa lotería. Y Berenice para mí es uno de los relatos más interesantes de Poe porque nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, no va sobre nada sobrenatural, simplemente con la obsesión que tiene nuestra protagonista por cierta parte de su prima, por su sonrisa, más en concreto. Y joder, es que ambos tienen un desenlace que te dejan bastante impactado. Así que tengo que elegir entre Poe y Shirley Jackson. Y creo que se va a quedar Poe fuera de la primera ronda. Y se voy a quedar con la lotería porque como relato me parece muchísimo mejor, más impactante. Y, y es lo que tiene la batalla de libros, que es de la batalla de relatos en este caso, que dejas a Poe a la primera, se queda fuera y te quedas con una cara de simplón porque no creo que sea del todo justo. Pero así está el sorteo y así es lo que ha tocado. Así que fuera a las primeras de cambio. Espero que no se repitan otra vez este tipo de cositas. La gallina degollada del maestro Horacio Quiroga se va a enfrentar a El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y aquí otra vez un choque bastante equilibrado porque los dos no son contemporáneos, pues Becker es un poquito anterior, pero sí son autores digamos, de final del siglo XIX, principio del siglo XX. En el caso de Becker nos podemos encontrar con una historia que me hace cierta gracia porque cuando nos obligaban a leerlos en el instituto yo era mucho de leer sus poemas, sus rimas, y sin embargo las leyendas me parecían un poco cansinas o no lo encontraba yo cierta gracia. Hasta que la leí de adulto y me di cuenta de lo aterrador lo aterrador que había conseguido Becker con una historia como esta. Esta en concreto, esa exigencia de una prima hacia su primo para conseguir ese pañuelo y tener que ir a buscarlo en un sitio que parecía a todas luces maldito justo en la noche de los muertos, pues me resulta estremecedor, sobre todo cómo se va desarrollando y ese desenlace en el cual regresa de este monte su primo. Pero claro, La gallina degollada es uno de los relatos más contundentes que he leído, sobre todo porque la manera que tiene Horacio Quiroga de relatar una historia sin ser gráfico, sin ser nada explícito, pero que la entiendes perfectamente en el momento de que estás leyendo el desenlace de esta historia, me parece, ay que se me cae, me parece uno de los desenlaces más terribles de la historia de la literatura. Y aunque amo a Becker y amo a todas sus leyendas y lo que ha consistido, creo que en este caso es bastante más potente La gallina degollada, así que pasará a la siguiente de las rondas. Vamos a ver qué otros relatos pasarán a esa ronda. Nos vamos a enfrentar en estos momentos a la, la casa del juez de Bram Stoker. Un relato sorprendente, la verdad, porque no esperaba yo que este relato que empieza como una historia como de ratas, de una casa llena de esos roedores así bastante chungos, pues no esperaba cómo iba a evolucionar y lo bien hecho que está ese relato. Con los sauces de Algernon Blackwood. Stoker contra Blackwood. Eh, pues, pues me encanta la casa del juez, me encanta el ver cómo un relato de ratas en realidad va de otra cosa. Aquí lo importante es esa casa del juez, ese personaje macabro, malévolo, que es un juez que en todo momento pues tiene una horca preparada para llevarse por delante a cualquiera que no esté de acuerdo con sus decisiones. Es un juez muy chungo y la sorpresa que te vas descubriendo a lo largo de esta lectura y el hecho de estar en un sitio bastante encerrado, claustrofóbico y ver viendo cómo va evolucionando, es realmente aterrador, la verdad, el relato de la casa del juez.
Pero vamos, Los Sauces, de entre todas las obras que ha escrito Algernon Blackwood, desde el Wendigo, desde La Casa Deshabitada, cualquiera de sus relatos, la verdad que a mí siempre me ha producido un temblor así chungo porque la manera que tiene que escribir Blackwood es la de crear una pura atmósfera maravillosa a su alrededor de todas sus narraciones, hasta el punto que llega un momento en el que te da igual lo que estás leyendo porque estás realmente aterrado con lo que nos está contando. Así que son dos relatos puros de terror. Los dos son bastante atmosféricos, pero creo que si se enfrenta Stoker contra Blackwood en cuanto a atmósfera, la casa del juez saldría perdiendo, así que Los Sauces pasará a la siguiente de las rondas. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tendremos En las colinas, las ciudades, uno de los fantásticos relatos incluidos en los libros de sangre de Clive Baker. En las colinas, las ciudades se va a enfrentar, me temo lo peor, a El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft. A ver, El horror de Dunwich para mí es un relato muy especial. Lo leí en un momento determinado y fue mi primer encuentro con Lovecraft, con todo lo que eso supuso. Enfrentarse a esa granja, a ese desconocimiento, a esa ambientación. La verdad que una ambientación bastante heredada de lo que había hecho Blackwood con Los Sauces. Sin embargo, Las colinas de las ciudades es un relato absolutamente impactante de donde los haya. No sabía con cuál quedarme de entre todos los relatos que componen los libros de sangre, de todos los que he leído, que no los he leído todos. Pero la descripción gráfica de lo que ocurre dentro de ese relato, si lo han leído, pues es bastante impactante y se queda en la memoria para siempre. Eh, Creo que en este caso es bastante desequilibrado el enfrentamiento porque me encanta muchísimo, me parece un relato. Si tengo que recomendar un relato de Cliff Baker, le recomendaría este de Las colinas ciudades, pero claro, se enfrenta contra uno de los grandes relatos de terror de toda la historia para mí, con lo cual pasará El horror de Dunwich a la siguiente ronda y se quedará fuera. Las colinas ciudades es un relato fantástico y maravilloso, pero que le ha tocado liarse con la más fea, así que pasa El horror de Dunwich y nos queda el último enfrentamiento entre estos dos, que sería entre La resucitada de Emilio Pardo Bazán, que se va a enfrentar a ver, ¿cuál era el último? A Las ratas del cementerio de Henry Kuttner. Eh, Horror cósmico frente a, a un tipo de horror más natural, bueno, más natural. Una resucitada no creo que sea muy natural, pero la verdad que es bastante estremecedor. La rata del cementerio es uno de esos relatos que cuando uno lo está leyendo no espera exactamente lo que se va a encontrar. Es muy claustrofóbico, es adentrarte dentro de lo que sería un agujero donde sabes que hay muertitos, donde sabes que lo que vas a encontrar ahí es siempre desagradable, pero que claro, de que tú ves el título, eso de que sean las ratas del cementerio, sabes perfectamente que va a haber ratas, muchas ratas muy grandes, aunque realmente lo que nos va a contar es algo que va mucho más allá de la presencia de estos roedores. Sin embargo, La resucitada de Emilia Pardo Bazán lo que nos cuenta es el regreso a su familia, el regreso a casa de una señora que ha fallecido, pero que ha decidido que no estaba muy a gustito allí y quiere volver con su familia y esta familia pues está encantada de recibirla. Pero claro, las cosas no son como uno espera y cuando regresa pues claro, la gente cuando se muere pues se descompone un poquito. Y aunque están todos felices de tenerla de vuelta, pues el horror que supone ver acercarse a tu madre, pues con esos olores particulares, con esa sensación de que poco a poco se va descomponiendo, todo esto narrado de una manera muy sutil, pues hace que sea muy horripilante el relato, tanto por la parte que están contemplando esos miembros de la familia que ven cómo ha regresado su madre en esas circunstancias, como también desde el punto de vista de esta madre que va viendo el rechazo que va generando a su alrededor. Así que entre La resucitada y La rata del cementerio creo que me voy a quedar con La resucitada porque aunque esto es un relato más de horror puro, creo que lo que consigue Emilia Pardo Bazán narrándonos cosas así como muy sutiles, pues creo que es muchísimo más importante. Así que esta ronda queda terminada pues con el pase de La resucitada. Vamos a hacer los favoritos de nuevo para la segunda ronda.
Es que la verdad no deja de ser curioso que tú hagas una cosita como esta, donde pongas 16 relatos que se me han quedado fuera. Se me quedó, por ejemplo, fuera el cuarto de goma de Robert Bloch, que es un relato que a mí me encanta, me resulta fascinante. Se quedó fuera la araña de Hans Evers, el relato al remanente. No podía estar todo, pero que encima se quede fuera a la primera de cambio un relato de Poe, el único relato de Poe que tenía, porque podía haber puesto la caída de la casa Usher de Gato Negro. No sé, cualquiera de ellos podía haber entrado, pero decidí decantarme por Berenice, pero mira el enfrentamiento que le tocó con Shirley Jackson, así que vamos a ver cómo va la segunda de la ronda. En este caso, esta va a ser mucho más corta. Tendremos al clan de los parricidas, que se va a enfrentar, el clan de los parricidas, que es el rato más guay, con la pata de mono y diversión contra trascendencia. La pata de mono tiene un momento, esta historia, en la que Jacob simplemente te sugiere lo que puede estar ocurriendo detrás de una puerta, que me resulta uno de los momentos más aterradores que he leído nunca. Como siempre, las historias de terror dependen de cómo te sugestionan, cómo seas capaz tú de imaginarte lo que está ocurriendo. El clan de los parricidas son muchas historias cortas en las cuales eh, vas viendo cómo los niños, de alguna manera casual o intencionada, van matando a sus padres con una mala leche increíble. Este relato hizo que me comprara directamente el Valdemar de Ambrose Bierce, porque me parecía que una persona con esa capacidad de ironía y sarcasmo tenía que estar dentro de mi biblioteca. Pero también creo que es un enfrentamiento bastante desigual. La trascendencia y lo que supone la pata de mono de Jacobs hace que vaya a pasar con cierta facilidad a la siguiente ronda. Y aunque me encantan los parricidas, me parece que es unos relatos directamente que hay que leer para pasarlo relativamente bien. No produce mucho terror, sino produce esa sensación de que vaya mala leche que tenía Ambrose Bierce y va a pasar la pata de mono a la siguiente ronda, porque sí, me parece un relato muy, muy aterrador y merece la pena. Pata de mono pasa a las semifinales. El siguiente que toca es El horror de Danwich de H.P. Lovecraft, que se va a enfrentar a ver, a, ¡Ostras! A los sauces de Algernon Blackwood. Uf, eh, creo que es como si se enfrentaran maestro con discípulo. Eh, Se supone que es ¿qué te gusta más? Si la atmósfera que consigue los sauces, de ese caminito, ese paseo por esos, por ese lago, por ese riachuelo donde vas viendo cómo los árboles y algo que se mueve en la atmósfera, algo que puede ser simplemente el ruido del viento, pero al pasar el viento a través de las copas de los árboles tú vas viendo que esto no es normal. Enfrentándose a un relato tan contundente y atmosférico como El horror de Danwich, que es uno de mis relatos favoritos de todos los tiempos, y que tengo que descartar a uno de estos dos. Eh, Ahora me arrepiento de no haber puesto, en vez del horror de Dunwich, haber puesto las sombras sobre Innsmouth, claro, que a lo mejor sí serían mates igual. Pero aquí, por esto es el cancaneo de tener que elegir y tener que decidir cuál de los dos te quedas, porque claro, terror contra recuerdos. Mm, no sé, no. Son esos enfrentamientos dolorosos que uno ya se queda que no sabe con cuál de ellos quedarse. Y me voy a quedar con emoción, con lo que supone para mí el horror de Dunwich. Y dejar fuera una cosa como los sauces, que podría ser perfectamente un candidato para el final. Es doloroso, pero creo que tendría que ser justo y quedarme con lo que realmente para mí es muy importante. Es que, claro, es que los sauces es un rato muy importante. Pasa el horror de Dunwich a la siguiente ronda con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, la resucitada de Emilio Pardo Bazán se va a enfrentar a la oruga de Dogawa Rampo. Y, y aquí pues
Todavía estoy dándole vueltas a la eliminación de los sauces, perdón. A ver, la resucitada frente a la oruga. Emilia Pardo Bazán escribió una historia incontestable de un terror muy sutil frente a Edouard Barrampeau, que lo que nos presenta es algo mucho más gráfico y muy, muy perturbador. Aunque ambos relatos creo que tienen cierta poesía, por lo que nos está contando es que va mucho más allá de lo que estamos leyendo. Entre las sensaciones que me produjo la oruga, el ver cómo hay cierta belleza en lo grotesco. Es un relato no apto para todos los públicos, pero impacta el ver cómo puede haber amor incluso dentro de una situación tan incómoda como la que estás leyendo. Frente al amor más sentido, el amor familiar de recibir en tu casa a personas a las que quieres, pero que al mismo tiempo se mezcle ese rechazo entre lo que quieres y lo que deseas, al rechazo que se supone ver a un familiar que sabes que ya no puede ser la persona que has querido. Puede estar su alma, pero su cuerpo ha desaparecido por completo. Enfrentarse a eso. En el libro de John Appleton Lambert, Descanse en paz, hay una situación bastante parecida a esta. Entre la oruga y la resucitada, creo que voy a optar por la belleza sutil, macabra, grotesca de la oruga. Y dejaré a un relato fundamental como es este de Pardo Bazán. La verdad que me da pena, pero tengo que quedarme con uno de ellos. Y pasará la oruga de Edouard Barrampeau. Y el siguiente queda, exacto, se le queda solamente uno de estos cuartos de final. Y el enfrentamiento pues sería entre la lotería de Shirley Jackson, que se va a enfrentar a la gallina degollada de Horacio Quiroga. Otra vez la tenemos liada. Porque ambos son relatos costumbristas donde nos va a narrar una situación cotidiana. En la primera de ellas, en la lotería, es algo un poco incierto. No sabes exactamente qué se está produciendo en el pueblo por las conversaciones que tienen entre todos los habitantes de ese pueblo. Y que sabes que hay un sorteo de algo, pero no sabes exactamente de qué va. Y la gallina degollada, pues es esa vivencia de una familia que tiene momentos bastante inquietantes porque tú vas viendo la maldición que haya recaído sobre una familia en la cual cada uno de sus miembros, cada uno de los niños que ha ido naciendo, tiene un cierto problema que hace que no te esperes un poco el desenlace que va ocurriendo, pero tiene todo el sentido del mundo. En ambos relatos el final es lo que da sentido a la historia. ¿Cuál de los dos es más estremecedor? Si la gallina degollada o la lotería. Los ovarios que tuvo Shirley Jackson para presentar este relato en la revista y todas las críticas que tuvo que ejercer por ser tan valiente a la hora de publicar un relato como este, pues la verdad que le darían para pasar a la siguiente ronda. Pero la gallina degollada es que es tan estremecedor. Joder, es que los dos son muy estremecedores. Eh, eh, Cualquiera de estos dos relatos tienen un final que te deja absolutamente noqueado, noqueado por completo. La gallina degollada contra la lotería. Eh, Me dejó mucho más peor cuerpo la gallina degollada, la verdad, que fue el desenlace tan impactante que me dejó con mal cuerpo. Pero creo que el de la lotería es mucho más valiente por la capacidad que tuvo Shirley de publicar una historia como esta y dejar a todo el mundo con el culo torcido. Así que entre los dos me voy a quedar con la lotería por el desenlace, que me parece que es todavía... No, es más impactante el desenlace de la gallina degollada, pero creo que es más arriesgado el de la lotería. Y también está mejor escrito. Joder. Pues no sabría decantarme por uno de los dos, pero creo que tiraré por la lotería, por la importancia que tiene la valentía de Shirley Jackson, porque se lo merece, porque ella es todo sufrimiento y aquí hay implícitas muchas cosas más allá de lo que sería la historia que nos está contando. Creo que Shirley en todas sus historias
pone un poquito, un pedacito de su vida, de su sociedad, de lo que la rodea. Y me jode mucho, pero voy a dejar fuera a Quiroga y va a pasar la lotería a las semifinales de estos relatos que ya empiezan a dejarte un poquito con mal cuerpo. Vamos a ver esas semifinales. Esas semifinales que ya, no lo sé, según cómo vayan surgiendo el relato que salga, pues puede determinar cuál va a ser la final anticipada o tal. Tal y como suelen hacer estas cosas, pues seguro que te toca las semifinales anticipadas, aunque cualquiera de estos cuatro puede ser perfecta ganadora o ganador de esta batalla de relatos que la oruga de Togawa Rampó se va a enfrentar a el horror de Dunwich de H.P. Lovecraft. Y, y me estoy temiendo el otro rey. Aquí sí que me parece más desequilibrado porque me encanta la oruga, me encanta esa osadía de crear belleza acerca de lo grotesco. La verdad que es un relato que recomiendo muchísimo, pero me gusta más el tipo de horror que tiene Lovecraft, así que el horror de Dunwich aquí sí me ha parecido un poco desigual, aunque cualquiera de ellos puede llegar a la final, pero el enfrentamiento directo tira mucho más para Lovecraft y su horror de Dunwich va a ir directamente a la final. Y aquí esta va a estar más complicada porque enfrentaremos, si no recuerdo mal, ostras, a pata de mono con la lotería. Pata de mono contra la lotería. Eh, Cualquiera de los dos es relato finalista sin ninguna duda. Mm, pero tengo que decantarme por uno de ellos. Y la lotería se ha cargado a la gallina degollada. Pata de mono no recuerdo ni contra quién se enfrentó. Pero vamos a ver. ¿Con cuál te quedas entre estos dos? Obras maestras de la literatura de terror. Un relato que ha tenido, que los dos han tenido una trascendencia absoluta en lo que sería lo que vino después. Los dos han afectado bastante a la narrativa de Stephen King. La lotería es un relato contundente, actual, inolvidable, que tiene todos los papeles para decir que es necesario leerlo para entender la literatura de terror, aquella que va más allá de la presencia de criaturas fantasmales, aquella que muestra por completo lo que sería el horror humano. La pata de mono es un relato que, joder, es que sienta las bases de todo lo que sería ese tipo de historias donde tienes que tener mucho cuidado si tienes que decantarte porque es lo que... no sé. Creo que me voy a quedar entre los dos con, con la lotería o con la pata de mono. Venga, la lotería. Me quedo con la lotería de Shirley Jackson. Pasará a la final y dejo uno de los relatos fundamentales de la historia del terror y soy un tío que no tiene ni criterio para estas cosas. Así que, final. La final tenemos a la lotería contra el horror de Dunwich. Eh, Shirley Jackson contra Lovecraft. El relato favorito mío de creo que de todos los tiempos por lo que ha supuesto mi descubrimiento del horror cósmico y la historia que nos contaba Lovecraft en esta historia frente al relato que más me ha impactado en estos 3 años que lleva gafas y ojeras, tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, YouTube llevo mucho menos, pero ¿cuál de los dos relatos quedarme? La contundencia que tiene la lotería como narración, cómo se origina, cómo poco a poco te va determinando una historia que no sabes exactamente por la que va. Es este tipo de historias que mejor no conocer el desenlace para disfrutarla como lo hice yo. Frente al horror de Dunwich, entre la familia que poco a poco se va descubriendo un pastel absolutamente horroroso acerca de ciertas criaturas que hay tanto en el cielo como en la tierra y que estremece en cada momento. Las chotacabras, joder, no sé.
Me voy a decantar como ganador para los relatos, mi relato favorito. Es que es mi relato favorito o que el que considero mi mejor relato que haya escrito. Porque mi relato favorito tendría que ser el horror de Danwich, pero lo que hace Shirley Jackson en esta historia es absolutamente demoledor y, y tendría que escoger entre uno y otro. No puedo deshacerme del horror de Danwich y ya está, y quedarme con esta historia que me resulta fundamental para la historia de la literatura del terror. Pero si es la literatura del terror, aunque este sea un terror más psicológico y más real, lo que aparece en el horror de Danwich sí me ha producido a mí muchos miedos. Sí, me voy a quedar con el horror de Danwich porque el horror de Danwich va a ser el relato que va a vencer en la batalla de relatos favoritos porque creo que he tenido muchas pesadillas con lo que ocurre en esta pequeña granja, con las criaturas que realmente no importan, pero el adentrarme en estos mundos de Lovecraft con esta historia, el meterte en algo que tú desconoces y adentrarte en esos mundos y de repente vas viendo cómo poco a poco esa pesadilla va en aumento y tú, o al menos en mi caso, que desconocía absolutamente por dónde se movían esta manera de narrar y aunque sea un poco reiterativo en ciertas ocasiones, el hecho de descubrir esos horrores y imaginarlos en tu cabeza y enloquecer a la par que nuestro narrador ante lo que estás contemplando, pues va a ser que... Y coño, porque siempre me ha gustado este relato y me ha horrorizado como pocos, así que era un poco de previsible, aunque me ha costado más de lo que pensaba, porque todavía estoy dudando de dar la vuelta al resultado. Pero bueno, me voy a quedar con el horror de Danwich como el vencedor de esta batalla de relatos favoritos que te quedas otra vez con la sensación absurda como la que tenía en la batalla de libros favoritos de por qué ha ganado este y no los demás. Y me he quedado un poco con las emociones que te producen. Así que voy a terminar estas historias. La verdad que tanto en el de antes como el de ahora, en el de la batalla de libros como el de los relatos, no tengo sensación de felicidad, sino un poco de incomodidad por tener que haber eliminado tantas historias. Pero bueno, en eso consistía esta batalla. Y en este caso se ha quedado con el horror de Danwich. En el otro, pues ya vayan al otro vídeo para que sepan exactamente quién fue el vencedor. Pero les puedo garantizar que en ambos vídeos la sensación no es precisamente de victoria y de que guay todo, sino todo más bien lo contrario. El horror de Danwich se queda como vencedor de esta batalla de relatos favoritos. Y ya no pienso seguir adelante ni voy a recomendar. Bueno, si quieren aprovechen comentarios y pongan sus relatos favoritos para yo intentar leerlos, pero ahora mismo tampoco me apetece mucho. Ha ganado el horror de Danwich. Hasta el siguiente de los vídeos.